Hoy vamos a hablar de las causas de desheredación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que únicamente se puede desheredar a los que se consideren por ley herederos forzosos. Según el Código Civil, son herederos forzosos los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y en su caso el cónyuge viudo. Es importante tener en cuenta que la desheredación hay que hacerla siempre en testamento. Tiene que expresarse específicamente la causa por la cual una persona desea que sus bienes no pasen a los que son sus herederos forzosos. Efectivamente, es imprescindible que esa causa se exprese de manera clara. Lo mejor es que se detalle todas las circunstancias que motivan al testador tomar esa decisión. Esto es así porque cualquier desheredación hecha sin expresar una causa es nula, no producirá por tanto su efecto. Además, hay que tener en cuenta que aunque el testador alegue una causa que a su entender motiva que no debe dar derecho a su heredero forzoso a acceder a la herencia, es cierto que una vez que dicha persona fallezca y se abra el testamento, la persona que ha sido desheredada, es decir, el heredero forzoso, podrá, sin embargo, demostrar que esa causa realmente no existió. Respecto a las causas de desheredación, habrá que distinguir según ante qué heredero forzoso nos encontremos, pues efectivamente nos aplican las mismas si, por ejemplo, hablamos de hijos o descendientes o hablamos de padres o descendientes. En primer lugar, las causas que permiten, según nuestra legislación, desheredar a nuestros hijos y descendientes son las siguientes. En primer lugar, que hubiera habido una negación de alimentos sin causa justificada, es decir, que la persona que quiere desheredar hubiese solicitado, requerido a sus hijos o descendientes alimentos y efectivamente estos hubiesen sido negados sin motivo legítimo. En segundo lugar, se establece como causa de desheredación el maltrato grave de obra o el haber injuriado gravemente de palabra. Sin duda, esta es la causa que más veces se invoca cuando hablamos de una desheredación de padres a hijos. Hay que tener en cuenta además que el Tribunal Supremo ha equiparado el maltrato de obra, es decir, lo que puede ser un maltrato físico, a un maltrato de carácter psicológico. Entre las causas que motivarían una desheredación a los padres y ascendientes, el Código Civil prevé, en primer lugar, que se hubiese visto privado el padre o ascendiente de la patria potestad por las causas previstas en el Código Civil. Efectivamente, en muchas ocasiones, cuando hay un incumplimiento grave a los deberes que son inherentes, es decir, que tenemos obligación de cumplir como padres, efectivamente, por sentencia firme, esto daría lugar a que hubiera una desheredación. Igualmente, cuando se hubiera negado, sin motivo legítimo, alimentos tanto a nuestros propios hijos como igualmente a los descendientes. Y es igualmente causa de desheredación el hecho de que uno de los progenitores hubiera atentado contra la vida del otro, siempre que no hubiera mediado reconciliación entre estos. Dentro de las causas en las que nuestro Código Civil prevé como de desheredación del cónyuge viudo, que es igualmente heredero forzoso, encontramos igualmente el haber atentado uno de los cónyuges contra la vida del otro, siempre que no hubiera mediado reconciliación previa, en aquellas ocasiones en las que se hubiera negado sin motivo legítimo alimento tanto frente al propio cónyuge como igualmente frente a los propios hijos, en aquellas ocasiones en las que se hubiese visto privado uno de los cónyuges de la patria potestad en los términos anteriormente expuestos, así como cuando se hubiese incumplido de manera grave y reiterada los deberes inherentes al propio matrimonio, los deberes familiares. Efectivamente, dichas causas deben ser probadas. Hay que tener en cuenta que además de las causas que están establecidas en nuestro Código Civil y que ya hemos expuesto, existen otras que son igualmente aplicables a los herederos forzosos. En este caso son las denominadas causas de indignidad. Es cierto que dichas causas son menos habituales en la práctica, si bien es cierto que son causas suficientemente graves como para que el legislador considere que una persona no tiene derecho a percibir simplemente por motivos morales la herencia de una persona cuando han concurrido circunstancias especialmente graves. Dentro de las causas de indignidad haremos referencia a alguna de ellas. Por ejemplo, se considera que una persona se indigna para suceder a otra en aquellas ocasiones en las que hubiera sido condenado por una sentencia que sea firme, es decir, que ya sea definitiva, por haber atentado contra la vida, contra la integridad, contra la libertad, indemnidad sexual, tanto del propio causante, es decir, del testador, como igualmente contra su cónyuge, contra sus ascendientes o contra sus descendientes. Igualmente, en aquellas ocasiones en las que, por ejemplo, se hubiese acusado a una persona de haber cometido un delito grave cuando posteriormente se hubiese demostrado que dicha acusación es falsa.
En ese caso, el testador tiene derecho a desheredar a ese heredero forzoso que le ha acusado, a sabiendas de que efectivamente es una acusación falsa de haber cometido un delito grave. Igualmente se entiende como causa de indignidad en aquellas ocasiones en las que se trata de violentar, de obligar a una persona a otorgar testamento o impedir cambiarlo porque, por ejemplo, no le beneficie. Debemos recordar, por tanto, que el otorgamiento de testamento es un acto que debe ser siempre libre, no coaccionado y, por supuesto, es secreto. No hay que olvidar que es posible que exista una reconciliación posterior entre el testador y el heredero forzoso que ha sido desheredado. Efectivamente, en caso de que eso ocurra y haya una reconciliación posterior, queda sin efecto la desheredación que ya ha sido realizada. Igualmente, sería importante destacar que el Tribunal Supremo también ha llevado a cabo una interpretación extensiva de la jurisprudencia y de la realidad social, especialmente también de la interpretación llevada a cabo por el Código Civil catalán. Así, permite que se acuerde como causa de desheredación la falta de relación existente entre el causante, el testador, y el heredero forzoso por una causa que sea imputable exclusivamente al heredero forzoso. Es imprescindible que esta falta de relación sea de carácter permanente, sea de carácter grave, persistente y, lo más importante, que sea imputable únicamente al heredero forzoso. Por supuesto, esta causa, como todas las demás, debe probarse.